Buenos días, buenas tardes y buenas noches, como en cada ocasión, un nuevo podcast de Compliance sin Fronteras. En esta ocasión hablaremos de un tema que hay que poner sobre la mesa, del que hay que empezar a hablar, y es los sistemas de compliance en los sistemas educativos. Y no puedo estar mejor acompañada que por Ariadna Torrijos. Bienvenida, Ariadna. Gracias, Jimena. Bueno, ¿qué tema más interesante que has tratado hoy en día con el auge de los sistemas educativos, más sobre todo en los formatos online, post pandemia, en el que mucho se pone en tela de juicio, ¿no? El tema de las universidades, determinados fraudes que se puedan llegar o irregularidades que se puedan llegar a ocurrir y cómo repercute directamente en el alumnado, ¿no? Sí, bueno, principalmente mi interés dentro del sector educativo es la enseñanza obligatoria, porque es ahí donde se forja el carácter de esos futuros ciudadanos, ¿no? Que van a regir, ¿no? Y contribuir en nuestra sociedad, pero evidentemente, si cualquier aspecto, cualquier ilícito tenga contenido económico o no, es necesario abordarlo. Sí, porque siempre hablamos de la generación de cultura desde el sistema desde el ámbito corporativo, ¿no? Pero debería empezar mucho antes, ¿no? En la primaria, en el instituto, etcétera, donde empecemos a forjar un poco qué es la ética, pero desde el punto de vista práctico y no de lo que se espera de ellos como líderes del día de mañana, ¿no? Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Esa es la idea y eso es lo que intento mostrar, plasmar, ¿no? De diferentes maneras, ¿no? Es en el momento inicial, ¿no? Cuando están forjando ese carácter, cuando están buscando ese ejemplo, ¿no? Ese ejemplo en un entorno como lo es la escuela, ¿no? Que no basta con que te enseñen. Esto es como cuando tus padres te dicen has de tener modales en la mesa o has de leer, porque es algo que contribuye, ¿no? A tu intelecto, etcétera, etcétera, que es mejor, ¿no? Que te digan todos esos beneficios o que realmente veas a tus padres leer, ¿no? O comer bien, ¿no? Entonces yo creo que educarse, ¿no? La etapa educativa, hacerla, llevarla a cabo en un entorno donde se estén cumpliendo con todas las legalidades, con todas las obligaciones, con todos los compromisos éticos, morales, ¿no? Con el principio rector dentro de esa institución educativa es básico, ¿no? Para crear ese ejemplo y que ese niño, que es una esponja, lo acabe asimilando y conforme vaya creciendo, vaya actuando debidamente, ¿no? Conforme a unos valores, conforme a unas normas, velando por el bien social, por la convivencia en comunidad, ¿no? Y de ahí que vea que es necesario, ¿no? Empezar en esas etapas tempranas, ¿no? Porque está muy bien, ¿no? Intentar luego eh, eh, trasladar esa cultura, ¿no? En un entorno laboral, pero es que eso tiene que venir de fábrica, no nos lo pueden imponer en el modo de trabajar, ¿no? Entonces, creo que es fundamental por eso, ¿no? Nosotros tenemos que ser así, nos lo creemos y luego cuando ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido como personas, ¿no? Y luego como profesionales, ¿no? En una disciplina técnica especializada, lo tenemos que hacer siguiendo unas pautas de comportamiento y siguiendo unas normas que persigan, ¿no? Ese fin social y permitan esa convivencia. Sí, totalmente. Bueno, yo antes que nada quiero presentarte, porque Ariadna, para los que hemos vivido en España, no necesita presentación. Su carrera es fulgurante y en la actualidad es directora del Departamento de Governance, Risk and Compliance en España en la Holding Internacional de Gestión Inmobiliaria y Fondos de Inversión Alterdomos, donde desempeña, entre otras funciones, la de Compliance Officer. Ella es directora y coordinadora de los programas de posgrado en Compliance que ofrece la Universidad Tabato Oliva. También ha sido profesora del Máster Universitario en Protección de Datos y Compliance en la Escuela Internacional de Posgrados y docente colaboradora de la Universidad Oberta de Cataluña. Es ponente habitual en foros internacionales, recientemente incluida en el listado de los 30 mejores compliance officers en España, elaborado por el medio digital Legal del Maker. Y además es presidenta del Comité Técnico de Compliance en Centros Educativos de la World Compliance Association. Es directora, redactora de su boletín informativo Paideia, y este es precisamente el tema que abordaremos hoy, el compliance en centros educativos. Y antes que nada, la pregunta es, ¿cómo llegaste al compliance educativo? Es decir, tu trayectoria ha sido muy extensa en el sector corporate. ¿Qué te atrajo de la materia y cuáles fueron tus experiencias que te llevaron allí, no? Pues mira, en primer lugar, yo querría ¿no? agradecerte, ¿no? El poder ofrecerme este espacio en Compliance sin Fronteras. Bueno, soy seguidora de la actividad que vais llevando a cabo, oyente de los podcasts
y la verdad que, bueno, como todos los que hacen lo mismo, exactamente lo mismo que yo, pueden ver que tenéis entrevistas muy interesantes y bueno, es digno de admirar, de felicitar todo este trabajo y bueno, la verdad es que me satisface, ¿no?, pensar que con esta entrevista que me has ofrecido, pues puedo poner este granito de arena a esta labor divulgativa y de concienciación que estáis haciendo con este tipo de iniciativas, ¿no? Pero bueno, volviendo a tu pregunta de cómo he llegado al compliance educativo, bueno, al final lo que he hecho ha sido pues unir puntos, ¿no? Como comentaba Steve Jobs en este famoso discurso, ¿no?, para graduados de Stanford, que al final pues uno va uniendo estudios, circunstancias, pasiones, incluso accidentes, ¿no? Y acaba de repente pues en un sitio que le apasiona, pero totalmente inesperado, ¿no? Yo creo que cuando era niña y me preguntaban qué quería ser de mayor, pues no sé, no creo, ¿no? Que, no, es que no es que no crea, nunca respondí, ¿no? Compliance y menos especialista, ¿no?, en instituciones educativas, pero bueno, pues he llegado aquí. ¿Cómo? Pues lo que sí te puedo asegurar que muy pronto decidí que quería estudiar Derecho, en un principio me decanté por el Derecho Mercantil, luego tuvo la mini explosión del compliance en España a raíz de la divulgación de nuevos marcos regulatorios, las primeras certificaciones y bueno, decidí lanzarme de cabeza a formarme, especializarme en este área y redirigir un poquito mi carrera profesional pues a nuevos horizontes. ¿Motivado por qué? Bueno, pues en un primer momento vi que el cumplimiento era algo, ¿no?, que realmente me apasionaba, que también había oportunidades laborales que estaban surgiendo, interesantes. Y luego, pues bueno, siempre he pensado, he querido contribuir un poquito con mi trabajo al bien común de la sociedad. Puede quizá sonar algo naif, pero sinceramente siento una gran satisfacción, incluso orgullo, de trabajar como compliance y creo a pies juntillas que nuestra labor sirve para mejorar nuestro entorno, ¿no?, vital. Me casé, tuve hijos y entonces pues comenzó una de las decisiones más importantes que todo padre y madre ha de tomar, ¿no?, que es la elección de un centro educativo donde escolarizar, o sea, bueno, escolarizar a tus hijos. Creo que es una decisión muy importante, que tienes que elegir muy bien. Y bueno, pues a raíz de ello, pues como seguramente muchos padres hacen, empezamos a a hacer una apuesta en común de cómo nos gustaría que fuera el centro. Hicimos una investigación de los que podrían ajustarse a ese criterio, visitas, llamadas, lecturas de webs, blogs, perfiles en redes sociales. Bueno, quizá algo paranoica, pero bueno, nos involucramos, ¿no? En ello. Y bueno, pues al final yo creo que inevitablemente todos vemos el mundo, ¿no?, a través de nuestras propias gafas, es nuestro marco referencial. Imagino que un arquitecto en los centros a los que pudiera llevar a sus hijos, pues se hubiera también fijado en el diseño de los edificios, ¿no?, o en un publicista en los anuncios. Bueno, yo en las visitas, ¿no?, cuando finalmente me decanté a ir a algunos centros, bueno, pues yo lo que hacía era preguntar por sistemas de cumplimiento. Y bueno, sinceramente, si tuviera que poner una nota, pues supongo que imaginarás, ¿no, Jimena? Pero vamos, prácticamente todos estaban suspendidos en ello. Y, y bueno, pues eso me llevó a reflexionar sobre la importancia del compliance en las instituciones educativas, la eficiencia que había en ese momento, del impacto positivo que tendría para las instituciones, pero también para trabajadores, familias y especialmente para los niños. Y por qué resignarse, ¿no? A decir, qué mal funciona esto, ¿no? Y si cuando uno puede contribuir a cambiar algo que quizá no gusta, ¿no? Y bueno, pues básicamente fue eso, ¿no? Yo creo que, bueno, ya he comentado, ¿no?, al inicio que lo mejor es no que te digan tus padres, ¿no?, que tienes que leer, sino verles, ¿no? Entonces creo que estos grandes beneficios que tiene un sistema de compliance en cualquier empresa o institución, en los colegios tiene beneficios adicionales, ¿no? Entonces, crear esos entornos donde se actúa con ética y justicia, conforme a normas, hace que eso facilite a estos niños a ser así, ¿no?, a actuar así cuando son mayores.
Y bueno, yo creo que en definitiva para responder a la pregunta, ¿no? de cómo he llegado aquí, yo creo que, bueno, comparto, ya te he explicado, ¿no? La trayectoria, pero comparto muchísimo la reflexión de Antonio Escotado, que es un filósofo español, bueno, falleció el año pasado, que habla acerca de la riqueza del país, ¿no? La riqueza de un país no se basa en que tenga más o menos riquezas materiales, sino que un país es rico porque tiene educación, ¿no? Entonces, yo lo creo firmemente, ¿no? Eso llevó a que iniciara un doctorado en responsabilidad jurídica, lo centré, en plan, ¿cómo puedo cambiar esta situación? Centré mi tesis en el cumplimiento normativo en instituciones educativas y entonces empecé a colaborar, ¿no? Con asociaciones en compliance, certificadoras y entidades educativas a fin de, bueno, pues hacer un poquito de lobby, ¿no? E intentar que implanten o que tengan mayor conciencia en la necesidad de implantar sistemas de compliance. Aquí estamos. Qué apasionante, mira cómo la vida nos lleva por diferentes caminos y llegas a implementar un tema del que nadie absolutamente hablaba, ¿no? Porque no estaba sobre la mesa, siempre hablamos de los sectores más regulados, banca, seguros y farma, pero es cierto que el sector educativo tiene un trasfondo muy importante de analizar, porque básicamente el compliance educativo sitúa el mapa de riesgos intuitivos a priori del practitioner, ¿no? Es decir, en la línea de los protocolos anti-bullying o los delitos de infidelidad en la custodia de documentos, la protección de datos de menores. En definitiva, hay algo muy alejado del compliance corporate que se conoce normalmente. No obstante, esta situación distorsiona la realidad de que normalmente ilícitos tan aparentemente alejados de este ámbito como el blanqueo están perfectamente imbuidos en el orden del día del Código Penal, cuando este define, por ejemplo, en su artículo 301 del Código Penal español, el que adquiera, posee, utilice, convierta o transmita bienes sabiendo que estos tienen en su origen una actividad delictiva, cometida por él o por cualquier otra tercera persona. Y ahí establece la pena, ¿no? Y de hecho, así se ha planteado ya en la jurisprudencia cuando, por ejemplo, el director de un colegio privado de élite acepta alumnos a sabienda de las actividades delictivas de su progenitor. Y como sabes, la actividad delictiva que cita el código puede ser cualquiera de los delitos incluidos en el texto. De hecho, incluso, el delito contra la hacienda pública, el delito fiscal, es perfectamente reconocido como ilícito penal base para configurar los delitos del elemento tipo base. ¿Cuál es tu opinión? ¿Puede un director de un colegio privado puede ser encausado por este motivo? ¿Y hasta qué punto una entidad educativa puede ser responsable por los delitos que cometan los progenitores de los alumnos que estén dentro de la institución, ¿no? Bueno, pues a ver, la pregunta bueno, es difícil, ¿no? de responder porque realmente pues, abordas temas que no dejan de ser interesantes, pero son muy controvertidos, ¿no? De hecho, podríamos estar debatiendo, vamos, como mínimo un día entero, ¿no? Acerca de todo ello. Pero bueno, ya sabes, ¿no? Que en ocasiones el mundo del compliance pues tiene que abordar situaciones cuya resolución no es fácil. Por tanto, yo pienso que lo que tiene que quedar realmente claro es qué es lo que se pretende de compliance, ¿no? Yo pienso que lo que pretende, lo que debe garantizar en todo momento la función del compliance es hacer viable, ¿no? La institución, reducir esos riesgos que puedan poner en cierta encrucijada la continuidad de la misma. Porque, por ejemplo, si a través del ejemplo, ¿no? que planteas, si consideramos exclusivamente la responsabilidad penal, en primer lugar, lo que tenemos que preguntarnos es si efectivamente los condicionantes para que se genere esa responsabilidad penal en base a nuestro código se dan, ¿no? Todo ello con independencia de si sus representantes que han delinquido, ¿no? Que efectivamente lo han hecho, vayan o no a ser condenados o se haya podido o no identificar, ¿no? Porque eso también genera igualmente responsabilidad. Pero primero tenemos que analizar, ¿no? ¿Existen los condicionantes? Por tanto, también, paralelamente, debemos plantearnos si cabe que exijamos a una escuela
este conocimiento tan intenso del origen, acerca del origen de los fondos con los que se financia cada una de sus matrículas escolares. Porque la normativa existente en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en realidad no le obligaría a poner en práctica ni la diligencia debida o obligaciones de información o medidas de control interno que sí se exigen, ¿no?, en otros sectores, como por ejemplo pues en el que yo estoy trabajando actualmente, ¿no?, que tratamos básicamente con inversiones. Entonces, al no exigirle estas prácticas, ¿no?, estas obligaciones que sí permitirían a ese centro escolar pues tener cierto control sobre las empresas y también personas con las que entablan relaciones comerciales, claro, si no existe esa exigencia, ¿no?, por parte de la normativa, realmente podemos exigírselo, ¿no?, al centro, de realmente lo tiene que llevar a cabo ese control. A ver, también te digo, esta exigencia, ¿no?, de realizar esos controles internos serían plausibles y defendibles porque podemos atender a la naturaleza de estos centros y realmente hay muchos de ellos, los centros, sobre todo de titularidad privada, que pertenecen a fundaciones o asociaciones. Y las fundaciones y las asociaciones sí que son sujetos obligados, que tienen esa obligación de control. Pero no existiendo, como ya he dicho, ¿no?, esta obligación legal a que lleven a cabo este continuo, porque no es continuo, no es inicial, ¿no?, de cuando se inicia esta relación comercial, sino es durante toda esa relación comercial llevar a cabo esos controles exhaustivos. Tenemos que plantearnos si realmente es debido que se lo exijamos, ¿no? Porque, claro, todo ello, ¿no?, va en detrimento, en realidad, de invertir estos recursos a su labor principal, que no es otra que la enseñanza y la búsqueda de la excelencia y motivación del alumnado y del profesorado. Yo creo que aplicando un principio de proporcionalidad, ¿no?, y de sentido común, ¿no?, que debe estar presente, ¿no?, en toda evaluación de riesgo, yo creo que en principio, aunque nos gustase, ¿no?, que se realizara cierto control o que tuviera cierta diligencia, yo creo que tendríamos que la respuesta sería no podemos obligar a los centros a realizar ese exhaustivo control, ¿no? Pero también es cierto, ¿no?, que el compliance, no tal y como lo entendemos, sino como tiene que ser, ¿no?, debe ir de la mano de la actividad de la entidad, ¿no?, en este caso, la labor educativa. Y es ahí donde sí que podemos encontrar un buen motivo para introducir los sistemas de compliance, ¿no? Estamos buscando escenarios propicios, ¿no?, que respondan a un análisis ajustado y previo, ¿no? Lo contrario sería insostenible, ¿no? Tenemos que hacer ver, ¿no?, que crear esa percepción en el conjunto del centro educativo acerca de la necesidad, ¿no?, del compliance, de la función del compliance, que tiene una labor preventiva de mejorar los procesos del negocio, ¿no? Entonces, con todo esto, ¿qué quiero decir, ¿no?, en relación a tu pregunta? ¿No? Pues para ser más concreta, ¿no?, en la respuesta, yo te diría que el director del centro, ¿no?, que planteas que se encuentra en esta situación, tienen que tener las mismas obligaciones de atención a la normativa que todo hijo del vecino, que todos nosotros, ¿no? Por lo tanto, tendría que ser encausado si se dan los condicionantes exigidos por la ley que pudieran hacerle ser responsable por protagonizar cualquier tipo delictivo, ¿no?, sea tanto por acción como por omisión. Y esto a nosotros también, o sea, todos estamos, ¿no?, al borde de lo que diga la ley. Entonces, bueno, has comentado el tipo de blanqueo de capitales, ¿no? Bueno, el tipo delictivo. Es un delito doloso, que en este caso requeriría que el director tuviera la intención de querer facilitar la introducción en el mercado de ese dinero de origen ilícito, que en este caso se pretendería pues blanquear a través del pago de las matrículas, ¿no? Además, en el caso de que se considerase la posibilidad del dolo eventual, ¿no?,
a fin de que prosperase esa acción contra el director, tendría que acreditarse que efectivamente ha sido consciente, que existe una alta probabilidad del origen delictivo de esos fondos y que además ha tenido la intención, ¿no?, de querer, el padre, ¿no?, o madre, ¿no?, que estuviera intentando blanquear, tendría que probarse, ¿no?, que ha existido esa intención, ¿no?, de querer blanquearlo a través de las matrículas. Entonces, claro, pues yo me atrevería a decir que yo no puedo decirte si estos condicionantes se dan en una situación como la que planteas, ¿no? Tendría que ser la doctrina un poco probatoria, ¿no?, que nos dijera, pues nos diera una respuesta más clara, ¿no? ¿Cuándo tener el conocimiento de estos hechos pasarían la frontera, ¿no?, de virar de posibles indicios, ¿no?, a claras evidencias de actividades fraudulentas, delictivas, ¿no?, que se estarían dando, ¿no? Y en este caso, pues sí que llevarían implícito pues la omisión imprudente, ¿no?, punible, ¿no?, basada en una indiferencia por parte del director, ¿no?, respecto a la procedencia de ese dinero, ¿no?, de cómo se está pagando en las matrículas, ¿no? Por tanto, bueno, pues esta es una cuestión que has planteado, pues controvertida, como muchas otras, pero como ya he dicho, ¿no?, he hecho un mini análisis previo, pues tendrían solución con la implantación de un sistema de compliance, ¿no?, como el que propongo, que no solo se ciñera a detectar, controlar y reaccionar frente a riesgos, ¿no?, que pudieran generar responsabilidad jurídica penal, incluso no solo responsabilidad jurídica para la entidad, ¿no?, sino uno que tendiera pues a abarcar todos los riesgos que como mínimo a los que les debería prestar atención por parte del centro por el gran impacto de sus consecuencias, ¿no? Sé, entiendo, reconozco que no es fácil de gestionar, ¿no?, pero por lo que ya hemos comentado, la educación y todo lo que implica ello, ¿no?, para todos, para el conjunto de la sociedad, para los países, se requiere, ¿no? Es un deber social, ¿no? Bueno, si me permites, Jimena, me gustaría aprovechar esta pregunta, ¿no?, para relacionar con lo anterior la idea de esta necesidad, ¿no?, de implantar sistemas de compliance en las escuelas, porque es ese vínculo, ¿no?, que se crea durante esta etapa escolar con el niño, pero también con la familia, ¿no? Es una labor conjunta de educación. La familia sí es responsable, ¿no?, y la que decide qué educación quiere que reciban sus integrantes, ¿no?, los integrantes de los miembros de esa familia, pero sí que es el centro escolar el encargado de atender esas necesidades y de acompañar a la familia en ese proceso. Entonces yo, para ponerlo un poquito, poner ejemplos, ¿no?, más claros, ¿no?, de esa necesidad, ¿no?, y de muchos problemas y males mayores que se podrían evitar, ¿no?, pues te pongo los siguientes. Imagínate, ¿no?, una escuela con un proyecto educativo muy marcado, ¿no? Por ejemplo, pues mira, uno de sus proyectos o acciones se hiciera mucho hincapié y se vinculara a la potenciación de la diversidad, de la igualdad y de la multiculturalidad, ¿no? Otro centro que como método pedagógico pues se empleara la educación asistida con animales, ¿no?, y que la convivencia y trato con ellos pues fuera constante. Y otro pues que tuviera un proyecto religioso determinado, muy arraigado en toda la institución y presente en todo el proyecto educativo. Pues yo creo que ante estas situaciones, estos centros, no tendría mucho sentido y sería contraproducente y pondría en entredicho estos modelos y los centros en sí, el que acudieran familias pues abiertamente alineadas en el sentido opuesto. Yo creo que si estos centros no introdujeran elementos de protección que garantizasen la existencia de esas ideas, ¿no?, que han querido implantar, pues al final se acabaría por desvirtuar y acabar con su razón de ser, ¿no? Con ello, pues lo que quiero decir es básicamente que un comportamiento alineado con el del centro o como mínimo respetuoso, sí que considero que debe ser exigible, ¿no? En la medida justamente bueno, que se relaciona a las familias, al igual que a los proveedores o colaboradores con los centros, con el propio centro, ¿no? Entonces, bueno, pues la realización de actuaciones que son poco éticas o delictivas,
por personas que pueden llegar a ser relacionadas con la institución, como por ejemplo el padre, ¿no? Que me parece que habías dicho padre, ¿no? No madre, sino el padre que está pagando las matrículas, ¿no? Con fondos de origen ilícito. Al final, pues lo que está haciendo, como lo están relacionando con el centro, pues pueden ser empleadas, ¿no? Por detractores o simplemente por la competencia, ¿no? Para desvirtuar por todo aquello que la institución ha estado trabajando, ¿no? Incluso aunque sea injusto, desproporcionado cómo estén atacando, ¿no? La institución, pero bueno, mira, otra pregunta. Es que me gusta poner ejemplos, perdona, pero Sí, tal cual. Es la forma también de bajarlo. Sí, no queremos afectar a nadie, hablamos de progenitores en general, pero sí, yo escuchándote, por ejemplo, me surgen varios interrogantes, ¿no? Por ejemplo, partiendo de la base de que hay menores en juegos, ¿qué rol tienen las terceras partes vinculadas a la organización, ¿no? Al centro educativo? Hablamos de proveedores de alimentos, transporte, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, también debería contemplarse en el sistema de compliance el rol que tienen las terceras partes vinculadas a la organización y cómo a raíz del efecto contaminación pueden generar un riesgo muy importante? pues mira, la verdad es que también me alegro que me hagas esta pregunta, ¿no? Porque también se pueden aclarar varias cuestiones y conceptos que pueden llevar, ¿no? A confusión. A ver, se tiene que tener en cuenta, ¿no? Que un proveedor, ¿no? Está representando al centro, ¿no? ¿Por qué lo comento? A ver, por ejemplo, yo creo que es preciso que todo centro educativo establezca una correcta política de compras, ¿no? Y realice un análisis de estos proveedores, ¿no? Es tan importante hacerlos para tus propios empleados, ¿no? Para la propia entidad, ¿no? De cara adentro, ¿no? De puertas adentro, como con aquellos con los que te estás relacionando, ¿no? Sobre todo cuando estás tratando de externalizar un servicio que el centro escolar está subcontratando, ¿no? O un producto que incluso facilita, ¿no? Y forma parte de la actividad principal del centro, pero que pues ha confiado en otro, ¿no? Para que lo lleve a cabo, ¿no? Entonces, en esos casos, además, yo creo que incluso duele más, ¿no? Porque se ha confiado, ¿no? El centro ha confiado en esta profesionalidad, ¿no? Y buen hacer de un tercero, en algo que en principio presume que realizará mejor, ¿no? Que el propio centro, los propios empleados, ¿no? Que o bien porque no tiene tiempo o bien porque cree que realmente lo hace mejor, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué ocurre? Que aunque se haya conferido a un tercero, tú, ante el potencial consumidor o público de interés, en este caso las familias, ¿no? O incluso también partners, ¿no? Con los que realizas colaboraciones, puede existir una confusión, ¿no? Entre tú como centro o tú como institución y este proveedor de servicios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que además tampoco estamos trasladando la responsabilidad a este tercero, ¿no? O sea, el delegar funciones no implica el traslado de la responsabilidad. Es más, según el grupo institucional del que se trate, ¿no? Y su volumen, ¿no? O su peso, incluso puede resultar más lucrativo, ¿no? Ir contra esta institución en lugar de contra el proveedor, que es el que realmente, ¿no? ha realizado la negligencia, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de riesgos por conductas de terceros, no solamente tenemos que tener en cuenta la responsabilidad de carácter penal, ¿no? Sino pues también los riesgos administrativos, civiles por daños y perjuicios y los costes reputacionales, ¿no? Por lo tanto, lo que he comentado, crear procedimientos de homologación previa de los proveedores, evaluando durante la selección, que incorporen existencia de controles en materia de prevención de riesgos, supervisión, control, más allá de tomar en cuenta los aspectos económicos, que muchas veces se tiende a ello, ¿no? El más barato, ¿no? El más barato, no. Yo creo que si todo esto se hace, estos controles, ¿no? Aparte, se puede evitar grandes daños contra los centros educativos, que algunos de ellos pueden ser irreparables, ¿no? Imagínate un servicio de transporte escolar,
donde los conductores pues no hayan sido evaluados correctamente, ¿no? Bueno, y no conduzcan de manera adecuada, ¿no? O colaboradores, ya no proveedores, que empleen las instalaciones del centro pues para realizar acciones delictivas, ¿no? Generando el beneficio del que hablábamos, ¿no? Generando el beneficio para la escuela. ¿Por qué? Pues porque están arrendando, ¿no?, el espacio, por lo tanto están obteniendo un dinero para cederlo a un tercero y esos terceros pues cometen en ese espacio acciones delictivas, ¿no? Por ejemplo, pues actividades extraescolares, ¿no?, que además vinculan al centro, no solamente con el dinero, sino que además están vendiendo ese producto a sus propios alumnos, ¿no? O, bueno, podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? Pero básicamente es esto, ¿no?, que garantizar la existencia de unas medidas de seguridad para que estas actividades privadas, ¿no?, que se realizan en el centro y encargadas por la institución no den lugar a ilícitos, pues es vital, ¿no? Y ya no pensamos en esto solo, pero es que se puede prevenir delitos muy, muy graves, ¿no? Corrupción, prostitución de menores, difusión por medios digitales de pornografía, del alumnado, ¿no?, que además pues es peor, ¿no? Entonces, pues bueno, una medida clave sería pues exigir, ¿no?, a estos terceros la aceptación y conformidad con el correspondiente código ético de esta institución, de ese centro, y pues realización constante, ¿no?, de auditorías, evaluaciones capaces, ¿no?, de verificar un poco que la actividad que llevan a cabo se ajusta, ¿no?, a los marcos legales establecidos y bueno, yo creo que esto sería como lo mínimo, ¿no?, herramientas mínimas de control que deberían utilizarse. Y ya para acabar esta pregunta, ligada con la anterior, ¿no?, y la repercusión que tiene el que alguien que pueda relacionarse con nuestro centro nos pueda perjudicar, ¿no? Yo creo que aparentemente, pues si decimos, ¿no?, oye, si un alumno fuera del horario escolar realiza acciones vandálicas en la calle, tiene que perjudicar al centro, le podemos exigir algo al centro, le está dañando, pues todos diríamos, pues no, ¿no? Es fuera, es un rato libre, no, pero ¿qué pasa si esa persona, ese niño, lleva el uniforme escolar del centro? Al final está siendo el altavoz. De jure, de jure no está representando el centro, pero de facto sí. Y cualquiera que lo vea dirá, pues vaya a este colegio, cómo los educan, ¿no? Entonces, al final está representando de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que sí que tendremos que exigir eso, ¿no? Un compromiso, ¿no?, un respeto, ¿no?, con las normas de ese centro y, bueno, al final, pues eso implica cierta evaluación o control o ser un poquito rigurosos, ¿no? Sí, además escuchándote, Ariana, hay tantas variables, porque cuando hay menores en juego, todo se agranda, ¿no? Todo se pone demasiado robusto. Me pongo a pensar, por ejemplo, ¿debería ser la misma persona o la misma empresa la que siempre haga los mismos traslados o sepa el circuito de los menores? ¿O deberíamos hacer una due diligence de quién es la empresa que, por ejemplo, hemos contratado para las cámaras de seguridad, qué hace con las cámaras de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Se abren tantas variables y tantas vertientes a tener en cuenta que realmente, digamos, está bueno hablar esto y ponerlo sobre la mesa para tener conciencia de la importancia que tiene y que sobre todo el centro educativo sea consciente de la ventaja competitiva que hoy tiene tener perdón, la ventaja competitiva que supone hoy tener un programa de compliance, ¿no? ¿Cuál es tu visión en ese punto? Porque básicamente hoy en día no están obligadas per se a tenerlo, ¿sí? No están normalmente exigidas por una normativa. Desconozco cuál es el avance de la normativa en España, pero en la mayoría de los países de Latinoamérica o de habla hispana no hay una exigencia que la entidad educativa tenga un programa de compliance. Pero sí es una ventaja competitiva y un poco está vinculado a esto de, oye, si un alumno tiene la chaqueta de la entidad educativa con su logo, pues hasta qué punto tiene que representar a esa institución, ¿no? Entonces, ¿por qué hoy en día es una ventaja competitiva para el centro educativo tener un programa de compliance, ¿no? Bueno, yo desde luego así lo veo, ¿eh? Es decir, para mí ofrece una ventaja competitiva brutal, ¿no? Y aquí tampoco en España no es de obligado cumplimiento para las entidades para los centros educativos disponer de un sistema de compliance, aunque sí que de ciertos sistemas de gestión de riesgo, ¿no? Pero ya no hablaríamos de cumplimiento normativo o cumplimiento normativo penal, sino de otro tipo de riesgos, ¿no? Actualmente, como por ejemplo, pues la prevención de situaciones de violencia, ¿no?, acosos escolares, etcétera. Pero
como tal, no existe una obligación, ¿no? Entonces, yo bueno, pues por definir las ventajas competitivas que creo, ¿no? que pueden resaltarse respecto a un centro que sí que ha querido, ¿no? llevar a cabo de manera voluntaria, que los hay, estas iniciativas. Yo creo que de lo que se trata es de saber, ¿no? Que no es que se esté ofreciendo un servicio adicional, ¿no? o aportar un elemento diferencial, ¿no? que otro posible competidor no tenga, sino que es una manera de plasmar de manera práctica el conjunto de principios que inspiran la gestión de ese centro en concreto, ¿no? y de la institución a la que pertenece. Un programa de compliance puede evitar una crisis, o en el caso de que ésta se desate, ayudar a gestionarla, ¿no? Y si se judicializa ese tema, ¿no? este asunto que ha surgido, pues la verdad es que es un buen argumento, ¿no? de defensa. Eh, Obviamente, bueno, esto va en relación con la primera pregunta, ¿no? A cada uno le da la importancia y valora las cosas en función de sus motivaciones y pasiones, ¿no? Entonces yo, pues, que disfruto perteneciendo al sector jurídico y al de compliance de forma natural, yo sí que me fijo en estos detalles. Entonces, pues bueno, creo que son ventajas competitivas, ¿no? Porque es una manera de ofrecer seguridad a los trabajadores del centro, de vigilar y custodiar esa imagen, ¿no? reputación del centro, y eso es crucial, ¿no? para que sobreviva, asegurar que el convencimiento y confianza que sus integrantes han depositado, integrantes y usuarios, ¿no? las familias que han depositado en ese centro, han sido las acertadas. A mi juicio, eso no tiene precio, ¿no? Además, no solo, ya lo he ido repitiendo, ¿no? en varias ocasiones, no solo tenemos por qué ceñir el alcance del sistema compliance a cuestiones meramente normativas. El riesgo operacional es algo en lo que directa o indirectamente se acaba incidiendo. La mejora de la calidad del servicio, la reducción de costes innecesarios, evitar duplicidades que permitan, ¿no? la inversión en otros aspectos, ¿no? que se puedan detectar necesarios, ¿no? a raíz de una evaluación, como por ejemplo innovación pedagógica, tecnológica, actividades escolares, instalaciones, los idiomas. Pues también contribuye a que haya, pues, a generar un clima de trabajo agradable, ¿no? que fomente la proactividad y productividad, que acabe con esos temidos absentismos, ¿no? y faltas motivacionales de profesores, ¿no? que van con el automático puesto, ¿no? y sin voluntad de ofrecer, ¿no? Mejorar sus lecciones, de limitarse a dar el contenido mínimo, ¿no? e irse a su casa, de intentar, ¿no? sacar ese potencial al alumnado, el potencial que puede tener sus alumnos, de escucharles, ¿no? Pues todo eso, haciendo el análisis correcto, ¿no? Preguntando, pateándose las aulas, preguntando a los trabajadores. Todo eso, bien gestionado, hace que se genere un valor incalculable para el centro, ¿no? Entonces, un buen sistema de compliance diseñado e implementado, participativo desde el origen, ¿no? incluyendo la voz de todos los agentes implicados. Yo creo, bueno, creo no, o sea, es así porque lo he visto, ¿no? en la empresa privada, permite disponer de una radiografía completa del centro, y entonces facilita, pues, a detectar esas carencias, corregir fallos, evitar daños, mejorar procesos y obtener unos grandes resultados, ¿no? Entonces, pues, yo creo que esa es la gran ventaja competitiva, sin lugar a duda. La verdad que es apasionante escuchándote todas las aristas que surgen, ¿no? Todos digamos, quien cumple la función de compliance officer dentro de una entidad educativa, los frentes que tiene abiertos, ¿no? Desde la implantación de una cultura de compliance, el monitoreo, la posible certificación en un estándar internacional, la implantación de un canal ético que comprenda riesgos concretos, ¿no? Riesgos concretos vinculados al sector educativo, la formación y la sensibilización a toda la plantilla docente, es decir, saber tantas variables a tener en cuenta que es apasionante escucharte y ya agradecerte enormemente esta participación. No, muchísimas gracias, Ariadna. Ha sido un verdadero placer. La verdad es que me gustaría que profundizáramos en ello, organizáramos la posibilidad de un webinar para tratarlo y sumar a otros panelistas para tratar este tema que realmente afecta a un sector muy sensible
cualquiera sea el país en el que te encuentres y cualquiera sea la normativa que afecte a ese país, porque hay un riesgo y una exposición a un daño reputacional muy fuerte, ¿no? Claramente, ya lo he comentado, ¿no? Acerca del valor de un país, ¿no? No está en la riqueza, sino en la educación de los niños, la educación de esos niños que serán adultos y que al final van a gobernar y a dirigir, ¿no? Nuestras vidas, nuestra sociedad y nuestro entorno. Tal cual, exactamente, sí. Ariadna, muchísimas gracias por esta participación. Desde ya te agradecemos enormemente que hayas aceptado. Seguramente será un tema súper valorado por cada uno de los suscriptores y suscriptoras de Cumpleaños Sin Fronteras. Así que muchísimas gracias y bienvenida a la comunidad. Muchas gracias a ti, Jimena. Un fuerte abrazo, gracias.